palabra para la iglesia hoy que le puse como título metanoia. No tiene que ver con el campamento de jóvenes, pero es el mismo título, para que los jóvenes más o menos vayan agarrando la onda de qué se trata esto. Hechos 3:19. ¿Está listo para recibir una palabra hoy? ¿Sí? Una palabra que puede transformar sus vidas, que puede traer alineación a sus vidas, alineación, balanceo y rotación. Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos. En nuestro español actual sería: así que arrepiéntanse y conviértanse. Es lo que está diciendo, pero suena más acá, más. Dice: para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quiere leerlo conmigo? Ahí en voz baja, pero que usted mismo lo alcance a escuchar. Cuando usted repite la palabra de Dios, su mente se abre. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La palabra metanoia se traduce en nuestro idioma como cambio de mentalidad, cambio de rumbo o arrepentimiento. Un arrepentimiento es ir caminando en una dirección y de pronto dar una vuelta, un giro de 180 grados e ir caminando totalmente en contra de la dirección a la que llevaba. Arrepentimiento no es detenerse e ir más despacio, no es bajarle el ritmo. Arrepentimiento es dar un giro total y comenzar a avanzar totalmente en contra de la dirección a la que llevaba. Eso es arrepentimiento, eso es metanoia. Metanoia es cambiar la mentalidad. Tú no puedes tener un arrepentimiento genuino a menos que haya un cambio de mentalidad. Muchos confunden el arrepentimiento con el remordimiento. Muchos confunden el arrepentimiento con la culpa. Y son cosas muy diferentes. No tiene nada que ver. Podrían parecerse si usted quiere, pero a veces el remordimiento viene porque me descubrieron haciendo lo que estaba haciendo, no en sí por lo que estaba haciendo. No sé si me explico. El arrepentimiento viene, el remordimiento viene por el daño que causé por lo que estaba haciendo, no en sí por lo que estaba haciendo. ¿Sí me estoy explicando? Es decir, lo que yo estaba haciendo estaba dañando a mi familia. Entonces, mientras mi familia no se daba cuenta, pues no pasaba nada. Pero cuando mi familia se dio cuenta, entonces viene remordimiento y culpa, no por lo que estaba haciendo, sino porque se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Sí comprende? ¿Qué es arrepentimiento? Si eso no es arrepentimiento, entonces ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es sentir dolor por lo que estaba haciendo, aunque no me hayan descubierto. Aunque nadie sepa lo que estaba haciendo, sentir ese dolor porque estoy ofendiendo a Dios con lo que estoy haciendo. No porque estoy ofendiendo a la gente, sino porque estoy ofendiendo a Dios. Porque nos podemos esconder del mundo entero, pero de Dios no. Entonces ya comenzaron a voltear a ver las alfombras y todo. No, solo estoy introduciendo, hombre. Estoy explicándoles qué es metanoia. Metanoia es arrepentimiento. No es solo. ¿Ha escuchado esto? Algunos que han estado en Alcohólicos Anónimos, porque los han invitado a dar conferencias, ¿verdad? No como pacientes, sino los han invitado a dar alguna enseñanza bíblica o algo así, ¿verdad? Y dicen que un alcohólico nunca deja de ser alcohólico, que simplemente es un alcohólico que no toma alcohol. Eso es mentira.
Tú sí puedes dejar de ser alcohólico, tú sí puedes dejar de ser drogadicto, porque lo que Dios hace es cambiar nuestra naturaleza por la de Él. ¿Ok? Entonces, eso es mentira. Mire, yo estoy enseñando o dando unas clases de liderazgo muy interesantes. Cuando hablamos acerca del carácter, la gente dice, es que yo así soy. Pero ¿sabía algo? El carácter es algo que se decide, no es algo que se es. Tú forjas tu carácter con las decisiones que tomas todos los días. ¿Sí? Cuando vemos a una persona explosiva que se enoja luego y empieza a gritar y empieza a decir, ese tiene un carácter muy fuerte. No, no tiene un carácter fuerte, tiene una deficiencia de carácter muy severa. Si tuviera carácter no explotaría. Dice y explicaba esto Kenji, un conferencista colombiano pero con raíces orientales. Él creció en Colombia pero vivió en creo que es Japón, no sé si Japón, ¿verdad? Y él dice que cuando llegó a la escuela primaria a Japón, sus compañeros le dijeron, dice, yo pensé que los niños japoneses iban a estar todos sentados y sin hablar y todos haciendo lo que se debía hacer y poniendo atención porque la cultura japonesa así es. Dice, pero llegué y eran niños normales que hacían ruido, que hacían escándalo, que dice, en el momento que entraba el maestro, ellos se sentaban en su lugar. Y dice que un compañero le dijo, ahorita vas a conocer al siguiente maestro, él tiene un carácter muy fuerte. Dice, cuando él me dijo eso, yo me quedé helado, ¿verdad? Me quedé sentado. Dice, porque yo dije, un japonés con carácter fuerte, ahorita va a salir un samurái, un karateca, algo así, ¿verdad? Y ahorita va a ser una llave de judo o algo así y me va a dejar sentado. Dice, yo me quedé sentado y se va entrando el maestro. Dice, un maestro chaparrito, serio, de lentes, y nada más saludó, buenos días clase, llegó y se sentó. Y no decía nada. Y le dice, ¿no me dijiste que tenía un carácter muy fuerte? Dijo, sí. Dijo, mira. Y si fue mi compañero y lo aventó al maestro, y el maestro nomás se hizo así y se enderezó y le dijo, siéntate, hijo. Y regresó y le dijo, ¿ves? Dice, pero es que él no se enojó. Por eso, quien se enoja no tiene carácter. Alguien diga, ¿y eso qué tiene que ver, pastor? O sea, ¿en qué le perjudica o qué? Pues déjenos. Entonces, cuando alguien dice, es que así era mi papá, así eran mis abuelos, me lo heredaron, el carácter no se hereda. Tú decides ser como tu papá o tu mamá según te convenga. O sea, quieres justificar una reacción, así era mi mamá, y eso yo que me gano, pues si me casé contigo, no con tu mamá. ¿Sí me estoy explicando? El carácter no se hereda, el carácter se decide. Yo decido cómo voy a reaccionar. Dile a alguien que está cerca tuyo, le digo, dile, decide cómo vas a reaccionar en cada situación. No te escondas en que así soy, en que en mi carácter. No, tu carácter tú lo formas todos los días. Ok, ¿por qué estoy diciendo esto? Si no tiene nada que ver con la predicación. Como dicen todos los predicadores, alguien lo tenía que escuchar. Se va por el palmonte, ¿va? Y alguien lo tenía que escuchar. Sí. Si alguien dice, es que yo peco porque así soy. No, Señor, tú decides. Dile a la persona que está a tu lado, vamos aclarando el panorama. Es que no sé por qué lo hago. No, sí sabes. Ok, entonces la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento es que el que se arrepiente de lo que hizo, no del daño que causó solamente. El que tiene remordimiento siente remordimiento por el daño que causó, pero si pudiera seguir haciendo
lo que estaba haciendo sin causar daño, lo seguiría haciendo. ¿Sí me explico? ¿Ok? Entonces, Dios quiere traer a nuestras vidas un genuino arrepentimiento, donde no tengamos afecto por el pecado, no solo por las consecuencias del pecado, sino en sí porque sé que el pecado es algo malo para mí. No solo para la gente que me rodea, que lo es, pero para mí esto es algo que no es bueno. Sabiduría es entender lo que es bueno y lo que es malo. Perdón, inteligencia es entender lo que es bueno y lo que es malo. Sabiduría es elegir lo bueno. Entonces de nada sirve saber qué es bueno y qué es malo si sigues eligiendo lo malo. ¿Sí estamos bien hasta aquí? Ok, bien. Podrías estar teniendo un sentimiento de culpa o de remordimiento porque hiciste algo malo, pero realmente no hay un arrepentimiento genuino, no hay una metanoia en tu mente. Solo no quisiste dejar de hacer daño. Pero hoy Dios quiere traer a tu vida esa conciencia, ese temor de Dios, para traer un arrepentimiento genuino. Alguien diga: habla Jehová, que tu siervo oye. Nadie le está echando al otro, háblale, Padre, háblale. No, esta palabra es para nosotros. Ok, porque ya están endosando cheques y diciendo: ándale, qué bueno. Ya está mandando mensajes: vieras venido. No, eso es para nosotros. No etiquetes, ¿verdad? El arrepentimiento genuino es algo diferente. Déjame te lo explico con una historia emocionante que la gran mayoría de nosotros conocemos. No necesitas congregarte en alguna iglesia o tener mucho conocimiento de la Biblia para saber esta historia. A lo mejor no te la sabías tal cual, pero has escuchado algo de esto y en algún momento hasta te lo han de haber dicho a ti. Vamos a Lucas capítulo 15, versos del 11 al 24. Lucas 15 del 11 al 24. También dijo, Jesús lo está hablando, dice: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, dile, mira, vamos a poner una pausa aquí. Dile a la persona que está a tu lado: tarde o temprano se te va a acabar. La cuerda que traigas se te va a acabar. Ok, vamos a seguir. Dice: cuando lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Cabe aclarar, entre paréntesis, que para los judíos y para la cultura hebrea, los cerdos son animales abominables. Un judío no cría cerdos, un judío no toca cerdo, no come carne de cerdo, porque para ellos los cerdos son animales inmundos, abominables, desagradables. Siempre que veo esto digo: ¿y los chicharroncitos de la Ramos qué? Los deja, digo, no han probado los chicharrones de la Ramos, pero bueno, eso es otra cosa. Dice: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, esa declaración es poderosa, dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y calcen sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Quiero hablarte de cómo Dios trata el pecado y cómo Dios trata al pecador. Primero, el primer punto en esta historia del hijo pródigo, cómo él planeó todo, cómo él se anticipó a todo. El papá tenía planes para sus hijos, era un hombre próspero, bendecido, millonario, tenía trabajadores, tenía riquezas. Para poder tener una herencia ya guardada, es porque el hombre tenía recursos. Entonces, esto es algo bien interesante. Mientras que el padre está pensando en el futuro de sus hijos, muchas veces los hijos están pensando en un futuro alterno, en una realidad alterna, lejos de su padre, que no saben, pero los va a llevar a un destino muy, muy complicado. Pero lo más grave de esto que hizo el hijo menor, el primer golpe que recibió es, para los judíos, pedir la herencia antes de que muera el papá es como decirle: no veo la hora en que te mueras. Es como cuando los hijos platican: papá, cuando tú te mueras, ¿a quién le vas a dejar la casa? Eso no lo entiendes hasta que eres padre, ¿verdad? Cuando eres hijo haces esas preguntas, pero cuando eres padre dices: cállese, no se la voy a dejar a nadie. Porque preguntar ¿a quién le vas a dejar esto cuando tú te mueras? Para nosotros no es tan grave en nuestra cultura, pero para la cultura judía es decir: no veo la hora en que te mueras, ya te tardaste mucho y nunca me vas a dar esa herencia. ¿De qué me sirve tener tanto dinero si tú lo tienes? Ya me cansé que tú seas el administrador, ya me cansé que tú seas el dueño y a mí solo me avientes unos cuantos pesos de vez en cuando. Ahora, todo esto lo estoy hablando en sentido figurado, porque Dios es ese hombre que tiene planes y visiones de futuro. Él quiere que te vaya bien, quiere lo mejor para ti, pero Él quiere siempre que estés cerca de su casa. Él quiere siempre que estés cerca de Él. Y va a llegar el momento en el que te va a soltar la herencia, pero la herencia no se pide, la herencia se da. Entonces, mientras el padre está vivo, disfruta de sus cuidados. Disfruta que Él tiene los recursos y que no estás pagando nada. Que solo extiendes la mano y dices: híjole, me dio bien poquito. Los hijos lo comprenden hasta que se casan, ¿verdad? Cuando vamos los lunes, tomamos el día para descansar, y cuando vamos a comer a algún lugar, vamos a un centro comercial y yo voy a pagar la comida, me dicen: yo quiero super salads. Y otro: yo quiero dogo, ¿qué se llama? Dobo. Yo quiero una quesadilla del dobo. Yo quiero sushi, yo quiero. Pero cuando les digo: ¿saben qué? Hoy cada quien va a pagar lo suyo. Todos quieren gorditas Doña Tota. Se les antojan las gorditas Doña Tota. Y quesadillas sin nada. Así, sin guiso, sin nada. Digo: ¿cómo? La semana pasada sushi, super salads y dobo, y ahora gorditas Doña Tota. Digo: bueno, voy a aprovechar que voy a pagar nomás la mía, y yo voy y me compro un sushi o algo así, ¿verdad? Cuando estás bajo el cuidado del Padre, tú no tienes que preocuparte de nada. Lo único que tienes que hacer es pedir. ¿Qué quieren comer? Tacos chilo. O te pones fresa y dices: vamos a las Pampas.
Pero cuando a ti te toca pagar, tienes que ser un padre sabio. Y cuando sabes que no se puede ir a donde ellos quieren, no les preguntas. Simplemente les dices: se me antojó el pollo loco. Y entonces dices: ay, qué rico. Y por dentro tú dices: yes. Es psicología, se le llama. Psicología barata si ustedes quieren, pero es psicología. Pero cuando estás bajo el cuidado del Padre, tú no tienes que preocuparte de nada. Este tipo cometió el más grande error de su vida. Quiso vivir lejos de su padre. Y lejos de tu padre, tú pagas. Como ese video, ese reel que graban, que dicen se me fue por el guau. Que la mamá le dice: ay, ¿qué quiere de comer mi nene? Todo un pelado ya de 40 años, ¿verdad? Siéntese a comer. Mamá, por favor, ya soy un hombre, ya no me hables así. Ah, es un hombre, pues lárgate a trabajar. Ve, ya no quiero que... y me vas a pagar renta. Aquí estoy. Amén. Así somos con Dios. Queremos pedirle cosas de adultos, pero todavía tenemos mentalidad de bebés. Todavía vamos y oramos y le decimos: aquí estoy. Dios no quiere que vivas lejos de Él. Dios quiere que estés cerca. Hay un salmo bien poderoso que dice: Él hace habitar en familia a los desamparados. Si tú estás aquí por primera vez, no es casualidad. Hay una familia que te estaba esperando. Estábamos orando por ti. Tú te preguntaste: es que yo creo que a nadie le importo. Mira, ni siquiera te conocíamos y ya estábamos orando por ti. Y Dios quiere hacer... Cuando digo desamparados, no me refiero a gente que no tiene nada. No, sino es agregarte a la familia de Dios. Él hace habitar en familia a los que no tienen familia, a los que no tienen una familia que les rodea, que los ama, que los protege. Pero por Dios, te lo pido, por favor, nunca se te ocurra vivir lejos de Dios. Esa es la peor decisión que puedes tomar. La independencia de los hijos nunca es el plan de Dios. Claro, hay casos puntuales en que lo mejor es que los hijos se independicen. Cuando hay maltrato, cuando no hay atención, por eso no quiero generalizarlo, hay excepciones. Pero el deseo de Dios es que nunca salgas de la vida de tus padres, aunque no vivas con ellos. Estoy hablando en un terreno natural. Aunque te cases, si tuviste que independizarte por ciertas razones, nunca salgas del cuidado de tus papás. Nunca te alejes del corazón de tus padres, porque si no, esa va a ser una figura. Si tú crees que puedes vivir lejos de tu familia, entonces vas a creer que puedes vivir lejos de Dios. Y el pensamiento de Dios siempre es la familia. El golpe más duro que recibió el padre es que su hijo planeó su vida lejos de él. Quiero lo que tú me puedes dar, no lo que tú eres. Eso duele. Esto sucede muy a menudo cuando vemos a Dios solo como un salvavidas. Lo buscamos solo para que nos dé algo, y luego nos vamos lo más lejos que podamos de Él, y luego regresamos de tiempo en tiempo para pedirle que nos vuelva a ayudar, para volvernos a alejar. Comienza la vida del hijo pródigo. Por un tiempo fue aparentemente feliz. Todo le salía bien. Con dinero tú sientes que todo te sale bien. Y él agarró la herencia de su papá, un dinero que él no se había ganado, recursos que su papá había trabajado, que su papá había construido, y todo marchaba bien. A donde volteaba encontraba felicidad, porque cuando tienes dinero hay muchos amigos.
Dice Proverbios, muchos son los amigos del hombre próspero. Pero cuando el dinero empieza a escasear, créemelo, perdón que sea muy insistente, y no estoy deseándole el mal a nadie. Los que me conocen saben que no soy así. Yo, si de algo va a salir de mi boca, es bendición. Pero lejos de Dios, el dinero se acaba. Ayer lo decía en una ceremonia que oficié de bodas, porque les entregaron la Biblia y las arras. La Biblia simboliza a Dios y su palabra, y las arras simbolizan la economía. Economía sin Dios es efímera. Arras sin Biblia se acaba. Biblia sin arras es religión. Solo la doctora Norma dijo amén. Lo voy a repetir, es que se me hace que los agarré dormidos o los acalambré. Ahí va. Arras sin Biblia es efímera, se va a acabar. No importa cuántas arras. Sí, estoy siendo claro en el simbolismo, ¿verdad? Dinero sin Dios se acaba. Biblia sin arras es religión. Ya 4 dijeron amén. Vamos mejorando. Otra vez, ¿verdad? Se me hace que hace falta un remachar. Sí, porque alguien puede decir, no, a mí lo material no me interesa, a mí Dios me interesa. Si Dios te interesa, entonces por consecuencia viene la promoción. Nadie puede estar cerca de Dios y no prosperar. Es como decir que eres hijo de Carlos Slim y ser pobre. Es como decir que eres hijo de Elon Musk y ser pobre. Eso no es posible. Si tu papá es multimillonario, pues ahí bajita la mano, por lo menos eres millonario, ¿verdad? Porque tienes acceso a sus recursos. Imagínate, si un hombre terrenal puede provocar eso, ¿cuánto más el dueño del oro y de la plata? Si yo estoy cerca de Dios, me va a ir bien. Es imposible que me vaya mal. Tal vez en algún momento de la vida no me vaya tan bien como yo pensaba o como yo quería, pero si yo permanezco en Él, a lo mejor de pronto Carlos Slim me va a poner a prueba y va a decir, le voy a cortar la tarjeta de crédito de dorada y la voy a poner platino, y le voy a bajar los recursos un poquito, y te vas a sentir que aprietas un poco la economía, pero luego haces 2 o 3 negocios y pasas por encima de eso, y tu papá se alegra y dice, suéltenle más finanzas porque está haciendo las cosas bien. ¿Sí me estoy explicando? No siempre te va a ir como tú quieres que te vaya, pero siempre te va a ir bien. Con Dios así es. ¿Sí estoy siendo claro? Entonces, aunque por un tiempo te vaya bien, economía sin Dios se acaba. Dice, las riquezas y la honra están conmigo, dice la sabiduría. Riquezas duraderas y justicia. Yo no quiero una economía que dependa de mi trabajo. Aquí le solté una bomba. Yo no quiero una economía que dependa de mi trabajo. Yo quiero una economía, una riqueza que dependa de Dios. ¿Sí? Que mis semillas, mis diezmos, mis inversiones que yo hago en Dios sean la fuente de mi prosperidad, no mi trabajo. Ahora, pero no dejes de trabajar, por favor, porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Por un tiempo le fue bien al hijo pródigo y él pensó que así seguiría siempre, pero llega el momento de la crisis, y aquí es donde es el común denominador de todos. En algún momento de nuestra vida enfrentamos una crisis, y en los versos 14 al 16 de Lucas 15 dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, ni siquiera tenía acceso a la comida denigrante. Por favor, no vayan a gritar, conténganse, por favor. Les dije, hombre, no te vayas a caer. Es que estoy muriendo de calor.
Él no entendía, el hijo pródigo, que su identidad provenía de su papá, pero decidió irse lejos de él. Se hartó de que le dijeran: tú eres hijo de don tal, ¿verdad? Él quería su propio nombre. Él quería que lo reconocieran por sus logros, no por los logros de su papá. Y eso lo llevó a la ruina. Cuando estás lejos de Dios, llegas a pensar cosas que luego, cuando las recuerdas, te sorprendes y dices: ¿cómo yo llegué a pensar ese tipo de cosas? ¿Cómo fui capaz de hacer eso? Y eso es por el distanciamiento que hay con Dios. Dicen los historiadores que fue tanta el hambre por la que pasó este hombre que estuvo a punto de morir de inanición, morir de hambre. Versos 17 y 19 me impacta mucho. ¿Cómo inicia el verso 17? Dice: y volviendo en sí. Esa declaración, volviendo en sí. Él pensó, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen más de lo que se pueden comer? Y yo aquí no tengo acceso ni siquiera a las algarrobas de los cerdos. Y la segunda declaración, la primera declaración impactante es volviendo en sí. La segunda, ¿puedes poner el verso 18? Dice: me levantaré e iré a mi padre. Esa declaración es poderosa. Cuando tú te sorprendes lejos de Dios, tiene que llegar un momento en el que vuelves en sí. Dices: ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo bien. Voy a volver a mi padre. Más que volver a la iglesia, más que volver, porque hay muchos que están en la iglesia pero no están en el Padre. Están aquí pero no están en Dios. Y te acostumbras a congregarte y a llevar esto como si fuera una religión. Que de paso les digo, si nos visitas por primera vez, esto no es una religión. Y si esto se parece a una religión, dime y lo cambiamos. Me vengo en short la otra semana. No importa cuánto frío haga. Entonces, cuando hace mucho calor, le digo a mi esposa: ¿será prudente irme en bermudas? Y me dice: no. Okay. No queremos ser una religión, porque creo que una religión no es la solución. No es volver a una religión, no es volver, es volver a Dios. Ahora, yo también tengo que aclararte esto. Hay gente que me ha dicho: me alejé de la iglesia pero no de Dios. Es mentira. Si te alejas de la iglesia, te alejas de Dios, porque Dios se manifiesta a través de su iglesia. Entonces, ¿qué me está diciendo, pastor? Ya me revolvió. Te estoy diciendo que el volver a la iglesia no es volver a Dios, que tienes que volver a la iglesia para volver a Dios. Lo que yo quiero, lo que yo pretendo hoy es tomarte hoy y conectarte con Dios, no conectarte conmigo. Yo estoy para servirte y todo lo que yo pueda hacer por ti lo voy a hacer. Pero realmente quien tiene la solución para todos los conflictos de la vida es Dios. Sería absurdo decirte que yo te puedo resolver todo. No, es Dios la solución para todo. Si tú te conectas con Dios, entonces todo va a tener sentido y todo va a tener solución a cualquier circunstancia que estés atravesando. Porque tú puedes decir: pastor, tengo 20 años de cristiano. A lo mejor tienes 20 años congregándote en una iglesia, pero los mismos desconectado de Dios. Entonces, lo que el hijo pródigo está diciendo es bien interesante. Volvió en sí y dijo: volveré a mi padre. Entonces, esto no es exclusivo para quien no conoce a Dios. A lo mejor tú lo conoces a Dios, tienes la teoría de Dios, tienes los conceptos de Dios, pero no tienes a Dios. Entonces tenemos que volver al Padre, tenemos que volver al corazón de Dios, porque en algún momento de tu vida tal vez agarraste la herencia y te fuiste a vivir lejos. Es tiempo de volver. Dile a la persona que está a tu lado: es tiempo de volver. Dile: pero de volver al corazón del Padre. Estas declaraciones son poderosas. No llegó exigiendo nada,
ni reclamando nada. Simplemente hubo un cambio de mentalidad. ¿Te fijas? Él no llegó apelando a su posición como hijo. No llegó diciéndole: mira, le das mejor de comer a tus empleados, yo soy tu hijo, acuérdate, sí, la regué, me equivoqué. No, él no llegó exigiendo nada. Eso es arrepentimiento. Eso es genuino arrepentimiento. No llegó exigiendo una posición, llegó pidiendo perdón, reconociendo que se había equivocado y diciéndole: no merezco nada de lo que tú tienes. Mira el verso 20. El verso 20 dice: levantándose vino a su padre. Él no llegó a comer, él no llegó a buscar que le dieran ropa, no llegó a bañarse, él llegó a su padre. Y cuando aún estaba lejos, eso me conmueve mucho. Así es Dios. ¿Alguna vez, cuando joven o adolescente, cometiste un error y supiste que tu mamá ya sabía y tienes que llegar a tu casa, o tu papá? Yo digo caso de mi mamá porque no tenía papá, pero que papá y mamá ya sabían y tú tenías que llegar. Me acuerdo, yo siempre platico esta anécdota cuando quebré un vidrio en la escuela. Era un penalti y yo perder jamás, ¿verdad? Yo nunca pierdo. Entonces cobré el penalti, ¿no? Y un amigo estaba de portero y pues le metí gol y quebré el vidrio. Estrelló todo. Cuando lo quebré dije: en la torre. Y comenzamos a recoger todos los vidrios, y cuando estaba recogiendo los vidrios entró la maestra. ¿Quién quebró ese vidrio? Y todos. Yo dije: no, pues sí, lo acepto, ¿verdad? Yo fui y me dijo: vaya por su mamá a su casa. Mi casa estaba a 2 cuadras de la escuela. Haga cuenta que el portón de la escuela daba directo así a la calle donde vivíamos, 2 cuadras. Esas 2 cuadras iba de un lado a otro. Yo no quería llegar porque le tenía que decir a mi mamá: mamá, te hablan en la escuela porque quebré un vidrio. Entonces la sensación acá que me va a decir: ahí la ven bien sentadita, pero no, ustedes no han visto la cicatriz que no se le pongan enfrente porque los quita. Y yo decía: ¿qué le voy a decir a mi mamá? Porque para empezar no teníamos dinero para pagar el vidrio. Y yo: ¿qué le voy a decir? Mi papá acababa de morir hacía unos meses atrás y yo iba con mucho remordimiento más que arrepentimiento. No me arrepentía del gol. El gol ese contó, se subió al marcador, pero el vidrio también subió al marcador. Y decía: ay, ¿qué le voy a decir? Cuando me ve mi mamá parado en la puerta, me dice: ¿qué andas haciendo? Pues es que te hablan en la escuela. ¿Qué hiciste? Pues es que quebré un vidrio y la maestra quiere que lo pague. Ok, fue y agarró la bolsa. Vámonos. No me dijo nada en todo el camino. Yo hice como 1 hora de camino de ida, de regreso. En 5 minutos llegamos. ¡Bum! Entró al salón, no saludó a nadie. Dijo: ¿qué pasó? No, mire señora, es que su hijo quebró un vidrio. ¿Cuánto se le debe? No señora, mire, no es el caso. ¿Cuánto se le debe? Si mi hijo quebró un vidrio, yo se lo pago. Yo volteo a ver a todos. ¿A ti cuánto te debo? Hagan fila, ahorita mi mamá les va a pagar a todos. No, ¿le voy a pagar o no? No, mire, es solo una advertencia. Para eso me hizo venir hasta acá, para eso sacó a mi hijo de la clase, para venir hasta acá. Usted está mal, señor. Dije, todo su coraje lo descargó con la maestra. Yo estaba contento, alegre. Yo me metí y le dije: sí, se la baña usted.
El otro día me reprobó y no se vale. Dijo, lo que haga mi hijo yo respondo. Él tiene mamá y tiene quien le pague. Vámonos. Se salió y se fue. La maestra se quedó bien tranquila y yo más. ¿Tú cómo regresarías a tu casa después de haber hecho algo malo? ¿Qué te dirían tus papás? Una vez en la secundaria les prohibían usar celular a mis hijos. Mi esposa, la escuela, en la preparatoria, mi esposa siempre iba por Isaías a la prepa, todos los días. Y ese día por alguna razón me dijo, ¿puedes ir tú por Isaías? Sí. Y cuando llego por él, le veo la cara de alivio. Tenía cara de tormenta. Le veo, hasta descansó. Y lo primero le dije, ¿qué pasó? Eso dijo. Lo primero que me dijo es, qué bueno que viniste tú, papá. ¿Por qué? Dijo, es que me quitaron el celular. Lo estaba usando. ¿Quién fue? No, pues la subdirectora. Ok. Y me bajé y fui por él. Y ya vine con el celular y se lo entregué. Pues, lógicamente me dijo ella, se va a tener que quedar el mes el celular aquí. Le dije, ok, es un iPhone tal. Si le pasa algo, usted me lo paga. No, mire señor, no es para tanto. Aquí tiene sus celulares. Ok, lo agarré y se lo traje a mi hijo. Dije, no lo vuelvas a usar. Dijo, si ha venido mi mamá. Dijo, le regala el celular a la subdirectora. No, deja chiquis todo el mes ahí. Dijo, aquí que se quede a cuidar el celular, mijo. ¿Cómo regresarías? El asunto es este. Como padres hemos transmitido una figura equivocada de cómo Dios trata el pecado. Porque pensamos que cuando el muchacho se equivoca, se equivocó contra nosotros. Y no es contra nosotros, es contra Dios. Cuando la cuestión es pecado. Cuando tu hermano, cuando tu amigo comete un error, no te ofendió a ti, ofendió a Dios. Sí, pero es que yo sentí bien feo. Bueno, tú sentiste feo, pero no fue contra ti. Dice la Biblia que hay pecados. Dice, el que adultera contra su propio cuerpo peca. Es decir, hay pecados que no afectan más a otros de lo que te afectan a ti mismo. Entonces, como nosotros aprendemos a reaccionar de cierta manera siendo jueces del pecado, pensamos que Dios así es. Mira, si el papá del hijo pródigo de la historia que estamos leyendo fuera mexicano, lo alcanza a ver a media cuadra y ya se está quitando el cinto con todo y levilla y diciendo, como las mamás, como hablan en sílabas cuando pegan, te dije que no te fueras. Pero qué maravilloso es Dios. Dice, vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, se echó en su cuello y lo besó. No le reprochó nada, no le recriminó nada. No le dijo cuántas veces te hablé, cuántas veces te dije. Esto precisamente era lo que te quería evitar. No le dijo nada. Lo abrazó y lo besó. Así hizo Dios con todos nosotros. La única diferencia tal vez entre tú y yo es que pecamos diferente. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Por eso tuvo que venir Cristo. Nos sometió a todos a desobediencia para poder tener misericordia de todos. No usó más misericordia contigo que conmigo, usó la misma misericordia. No usó más gracia conmigo que contigo, usó la misma gracia.
Él no está esperando que cambies para venir. Él te recibe. ¿Cómo crees que venía el hijo pródigo vestido? Le pedí a la IA que me diera una imagen de cómo se vería el hijo pródigo en nuestros días, y lo quería poner en la pantalla, pues se veía muy feo. Pero me llamó la atención porque la IA lo ponía con una cara acá de galán de telenovela, pero vestido mal. Si lo pueden hacer rápido ahí en la cabina, esto en el chat GPT, nomás pídanle, ¿podrías crear una imagen de cómo se vería el hijo pródigo en la época actual de Lucas 15? Porque la cara de millonario nunca te la va a quitar Dios. Solo que al igual que a muchos Dios los cambió, pero les dejó la cara de testimonio. Estamos en el estadio y todo el mundo está pidiendo cerveza, y a mí nunca me dicen ¿cuántas cervezas va a querer? No, a mí solo los de la Purísima se acercan y me dicen ¿jugo de mango o limonada? No me la creyó. Pues sí es cierto, pero hay otros que sí les ofrecen, ¿verdad? Ya abrimos la barra, ¿qué vas a pedir? Dice, pues ¿qué me vio cara de qué? No, pues que Dios te dejó la cara de testimonio para que puedas decir Dios ya me sacó de ahí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos testimonios vivientes hay aquí? Pero Dios no te reprocha. Cuando tú le pides perdón a alguien, dice, mira, sí te perdono, pero mira, te la bañaste porque esto y esto y esto y esto. Dios no. Dios estaba ahí cuando lo hiciste. Él sabe lo que hiciste, pero Él está esperando que vuelvas a Él, que vuelvas a su corazón. ¿Cómo te caería hoy un abrazo, un beso de tu papá? Nunca dejará de sorprenderme la reacción de Dios ante el pecado. No es que no haya pasado nada. Quiero que entiendas, el pecado trae consecuencias y van a venir, y tú vas a tener que apechugar y decir, ok, yo sufro las consecuencias de esto. Pero el papá nunca te va a estar recordando tus errores. Él solo te va a perdonar y te va a abrazar. Y hoy está aquí el que te perdona, el que te abraza y el que te besa. ¿Cómo va esa canción que cantamos? Si me besas con los besos de tu boca, todo cambia. Mira, ahí está el hijo pródigo. Sí se parece a mí, ¿no? A ver, pásame la mochila. O sea, cara de galán, pero un poco maltratado por la vida. El verso 21 al 24 es donde el hijo muestra el verdadero arrepentimiento. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No vengo por mis derechos, vengo por quien eres tú. Estando lejos aprendí a amar tu corazón. No quiero lo que tú me puedes dar. No quiero la prosperidad que está en tus manos. No quiero la sanidad que está en tus manos. No quiero la restauración que está en tus manos. Te quiero a ti. Quiero estar cerca de ti. Quiero sentir tu abrazo. Quiero sentirte hablando todos los días, dando instrucciones, dando indicaciones. Pero mira el padre lo que le dice. Verso 22. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero el padre dijo a sus siervos. O sea,
Perdón por la expresión que voy a usar, y la voy a usar, y pido perdón a nombre de todos los pastores del mundo, pero la voy a usar. Ni lo peló. O sea, él está diciendo: no merezco ser dejado. Y el papá voltea y le dice a sus siervos: saquen el mejor vestido. Tú llegas y le dices: es que pequé, es que hice esto, y Dios ya está planeando el futuro que estaba planeando antes de irte. Lo trae otra vez. Dice: mira, regresó mi hijo, vamos a restaurarle el futuro. Saquen el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano, pónganle zapatos nuevos y traigan el becerro gordo. ¿Por qué aclara la Biblia el becerro gordo? No sé qué tiene contra los gordos, pero el siguiente verso, el 23. Voltea con la persona que está a tu lado y velo y dile: qué bueno que viniste. Dios tiene una palabra para ti. Dile: hoy Dios va a matar el becerro gordo para ti. Dice: y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El padre hace 5 cosas con el hijo que hoy lo puede hacer contigo. Esto es algo que yo necesito poner sobre la mesa. Dios nunca quiere que cambies para que te acerques a Él, pero una vez que te acercas te empieza a cambiar. ¿Ok? Él no está esperando que antes de llegar a Él dejes de pecar para venir a Él. Él quiere que vengas a Él para que dejes de pecar. ¿Ok? Porque hay un eslogan que usan las iglesias hoy en día y es: ven tal y como eres. Y yo creo también en eso. Dios te ama tal y como eres, pero te ama tanto para dejarte como eres. Te ama tal y como eres, pero te ama tanto para dejarte así. Ok, y empieza una transformación. Hay gente que llegó aquí y traía un problema de alcoholismo, su familia estaba rota, sus finanzas estaban en ruina. Y yo nunca les hablé del pecado, nunca les dije: eres un pecador, te vas a ir al infierno, arrepiéntete, arrepiéntete, sálvate, no. Yo nunca hago ese tipo de cosas porque no es mi papel. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que redarguye. Yo simplemente predico la palabra. Y hay gente que nos critica y dice: puro evangelio light. Pues ese evangelio light está transformando más vidas de la que la sana doctrina lo está haciendo. Porque ni siquiera es sana doctrina, así le dicen, pero no lo es. Al final de cuentas, lo que transforma las vidas es la presencia de Dios. Y Dios te acepta tal y como eres, pero te ama tanto para dejarte así. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor, para restaurar mi vida? Déjate querer. Deja que Dios lo haga. No te resistas. Ríndete. Juan Melchaca está rodeado. En tu casa no te podemos ayudar. Ven cada miércoles, cada domingo. Congrégate. Llénate de esta presencia. Llénate de esta palabra. Porque el papá del hijo pródigo hizo 5 cosas que Dios hace con nosotros. Primero, ahí no dice, pero debió de haberlo hecho porque así es Dios. Lo bañó. No dijo: vayan y báñenlo, pero Dios nunca te cambia sin bañarte. ¿Cuántas mamás aceptarían que su hijo se cambie sin bañarse? Sale muy mono el otro. ¿Te bañaste? Oh, está bien frío. Órale, se me regresa la regadera.
Ya va el otro a quitarse la ropa para meterse a bañar. Bueno, así es Dios. Dios primero te baña. ¿Alguien se acordó de un chiste, verdad? Ahora, si es al esposo al que tienes que regresar, pues ya el problema ya está muy avanzado. Pero Dios primero te baña, te lava. ¿Qué significa eso? Te llena de su presencia. Lo que se le llama comúnmente la primera es gratis. Él no está esperando que hagas nada. Él sabe que no lo puedes hacer. Por eso te regaló la salvación. El poder aceptar a Jesús en tu corazón es lavar tu vida de todo pecado, de toda maldición, de todo lo que se te ha pegado por años en tu vida. Y Dios viene con su sangre y ¡pum!, te limpia, te lava. Pero la segunda cosa que hizo el Padre es que lo vistió. Le puso un vestido nuevo. ¿Qué significa esto? Una nueva vida. Dile a alguien: Dios quiere una nueva vida para ti. Ahora, los que ya tenemos tiempo caminando con Dios pensamos que esto es exclusivo para los que no conocen a Dios. No, también los cristianos necesitan una nueva vida. Dile, mira, voltea con alguien y dile: te hace falta estrenar, hermano. Oh, pero traigo zapatos. No, una nueva vida. Te hace falta regresar al corazón de Dios. Regresar, dejar de preocuparte por los demás y comenzar a llevar tu corazón hacia Dios. Tercero, le dio un anillo. ¿Sabes qué simboliza el anillo? Recursos. En la antigüedad se ponía un anillo cada familia y compraban algo y ponían el anillo de la familia, el sello que traía en el anillo. El anillo son recursos y simboliza un pacto. Dios quiere darte nuevos recursos. Salud y sanidad son recursos. Hoy Dios va a hacer milagros. Dile a alguien que tenga cerca: hoy Dios va a hacer milagros. Juan, hoy Dios va a hacer un milagro en ti. A eso viniste. Bueno, tú creías que venías a eso nomás. Pues te vas a llevar eso y más. Es una bendición, Juan. Juan es mi mecánico. Y es una bendición porque cada vez que suena mi teléfono y es él, dice Juan Mecánico. Y me dice mi esposa: ¿quién es? Juan Mecánico. Si quieren que les pase su número, se los puedo pasar. La cuarta cosa que hizo es: le puso zapatos nuevos. Es una nueva manera de caminar. Pero esto, híjole, no quiero consumir mucho tiempo, pero cuando me refiero a una nueva manera de caminar, no me refiero a una manera de caminar religiosa. Me refiero a una manera de caminar exitosa. Esa es la vida de un hijo de Dios. Mira, yo lo digo de una manera muy, muy popular, por no decir algo peor, pero ser cristiano es bien chido. Si tú todavía no lo eres, si tú todavía no te congregas, te estás perdiendo de una vida bien chida. Es bien chido ser cristiano. No hay nada, se los digo con mi corazón, no hay nada allá afuera que valga la pena para dejar la vida que Dios ha trazado para ti. Nada. Diga conmigo: no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Porque Dios no es una religión. Dios es encontrarte perlas por todos lados. Es encontrar un campo minado de bendición. De pronto vas caminando y ¡puf!, explota una bendición. Esta no me la esperaba. Y lo vas y ¡puf!, explota otra. Esta tampoco me la esperaba. Y llegas a un lugar y alguien quiere darte algo. Y llegas a otro lugar y los contratos comienzan allá. Tú dices: ¿a qué horas pasó esto? Porque es bien chido ser cristiano. Ahora, no te estoy diciendo que ya no va a haber problemas. Va a haber problemas, pero ahí va a estar
el papá que salió a recibirte, a abrazarte, a besarte, va a estar ahí contigo y él va a decir: ¿cuánto se debe del vidrio que quebró mi hijo? ¿Cuánto se debe? Yo lo pago. Vamos, y va a dar ese aplauso a Dios. Denle ese aplauso a Dios. Es una nueva manera de caminar, un nuevo estilo de vida. No religioso, no juicioso, no andar viendo los errores de los demás. Es sacar lo mejor de la gente y animar a otros y decirle: tú puedes, levántate. Es que me equivoqué. Tú puedes, levántate. Dios tiene un plan para tu vida. Es caminar un nuevo estilo de vida. ¿Alguien puede decir amén? Oh, praise God. Y finalmente, la quinta cosa. Sí, esa canción. Vamos a darle esa canción. Había dicho la otra, pero vamos a castigar la voz de Alex, que le quedó mucha voz todavía. La quinta cosa, y es la más chida de todas. Sí la recuerdan, ¿verdad? Lo bañó, lo vistió, le dio un anillo, le puso zapatos. ¿Y cuál es la más chida? Le armó un reventón. Le hizo una tremenda fiesta. Cada vez que un hijo vuelve a su padre, hay fiesta en el cielo. Traigan el becerro gordo, mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Es que yo soy vegano. Bueno, ensalada, pero la lechuga más gorda. Lo mejor está por venir para tu vida. Lo mejor, alguien diga: lo mejor está por venir. No sabes lo contentos que estamos de que estés aquí por primera vez. Sabes que toda la semana estamos trabajando solo para planear que tú estés aquí hoy. El grupo de alabanza ensayó, los de medios estuvieron trabajando, editando cosas, preparando imágenes en la pantalla. Yo estuve preparando lo que te iba a compartir. Hay un movimiento alrededor de la reunión, todo preparado para que tú aceptaras la invitación de quien te invitó para venir. Y sabes, más que eso, Dios te estaba esperando. Imagínate que Dios estaba en la puerta de aquí de la iglesia y te vio entrar en el carro y salió corriendo. Dijo: ahí viene mi hijo, ahí viene mi hija. Es que tú no sabes lo que yo hice en la semana. Sí sé, yo estaba ahí, pero aún así te estaba esperando.